Perfecto. Bueno, hoy estamos en nuestra tercera sesión del taller de poesía online. Agradezco mucho a todos los que están conectados y de verdad agradezco el apoyo que me brindaron esta semana que estuve en una crisis. Pero estamos hablando, dejamos una tarea, un texto que revisar, un poema maravilloso realmente del escritor mexicano Jaime Sabines. Me decía Elena hace un ratico que no conocía a Sabines y entonces, bueno, es para mí un placer podérselos mostrar porque es un escritor verdaderamente maravilloso, ¿no? Creo que haya uno muy parecido a él en todo el tiempo en el que hemos podido tener la oportunidad de compartir. Jaime Sabines es uno de los autores fundamentales de la poesía conversacional de Latinoamérica. Es muy famoso por su, por su texto Los Amorosos. Quizás ustedes hayan escuchado ese texto. Uh, Vamos a ver el poema. Aquí, aquí está esta parte que recomiendo que la lean muchísimo, varias veces, para que consigan un poco la intuición de este texto. Esta parte de prosa, él cuenta es el as poética de este texto, de este poema llamado Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Y después está el primer poema, donde se estructura el primero de los estilos con el que está escrito el libro, con el que está escrito el poemario, con el que está escrito el poema que está en varias estancias. Y creo que esos primeros cuatro versos son verdaderamente maravillosos, ¿no? Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar. Esa especie de introducción hacia la sensibilidad, esa capacidad en la cual el poeta nos deja pasar a su intimidad y con ese dejarnos pasar a su intimidad nos está regalando el beneficio de, de estar en contacto con él. Entonces, no sé qué les pareció a ustedes en general el texto. Es una obra maestra para mí. Elena veía con dificultad el hecho de las grandes diferencias de estilo, que no son tantas, son más que todo dos, y él las explica en en el prólogo, en este texto previo, donde dice, bueno, comencé escribiendo verso libre, pero después era tanto el dolor que sentía, la emoción que sentía, el sentimiento, si lo pensamos en los términos de lo que venimos conversando en la semana pasada, sentimiento, técnica y hallazgo. Era tan rebosante el sentimiento que él decidió utilizar una técnica específica, en este caso el verso métrico y rimado, para poder darle sentido al sentimiento. Entonces, por ejemplo, este 7, madre generosa de todos los muertos, madre tierra, madre, vagina del frío, brazo de la intemperie, regazo del viento, nido de la noche, madre de la muerte, recógelo, abrígalo, desnúdalo, tómalo, guárdalo, acábalo. Es tan poderoso el sentimiento que finalmente no nos damos cuenta de que estamos leyendo una estructura métrica. Quizá es el gran secreto de la maestría de, de, del maestro Sabines en este texto. Ahora, miren este maravilloso poema de la segunda parte que dice, mientras los niños crecen, tú, con todos los muertos, poco a poco te acabas. Yo te he mirado a través de las noches, por encima del mármol, en tu pequeña casa. Un día ya sin ojos, sin nariz, sin orejas, otro día sin garganta. La piel sobre tu frente agrietándose, hundiéndose, troncando oscuramente el trigal de tus canas.
todo tú sumergido en la humedad y gases, haciendo tus desechos, tu desorden, tu alma, cada vez más igual tu carne que tu traje, más madera tus huesos y más huesos las tablas, tierra mojada donde había tu boca, aire podrido, luz aniquilada, el cielo tendido a todo tu tamaño, germinando burbujas bajo las hojas de agua, flores dominicales a 2 metros arriba, te quieren pasar besos y no te pasan nada. O sea, que te da chance que se pase la hora. Vamos a desactivar el audio de Henry. Verdaderamente maravilloso ese texto de Sabines. Yo, en mi momento, me dediqué a escribir unos poemas elegíacos. No sé si ustedes conocen, si han hecho la tarea, como quien dice, han investigado un poco lo que hemos escrito. Bueno, nosotros tenemos este librito que quizá ustedes conocen, se llama Autoelegías, que son poemas ciertamente elegíacos, poemas de la búsqueda del, de la razón interior de la muerte. ¿Por qué hablar de la muerte? Hablar de la muerte es quizás hablar del miedo más profundo y más antiguo del ser humano. No estamos hablando de nada, digamos, original, pero cada uno de nosotros es capaz de desarrollar un discurso auténtico porque viene de las particularidades de nuestros sentimientos. Y es lo que buscamos en la literatura. Buscamos desarrollar discursos auténticos en contraposición a discursos originales. La originalidad en los temas literarios y en la consecución de la modernidad está vencida, no existe la modernidad, pero sí existe la autenticidad, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para desarrollar con nuestras propias palabras, nuestros propios sentimientos, nuestras propias capacidades de acción, bueno, los temas que nos pertenecen a todos. Quizá no contribuir, pensemos en esa idea positiva de estar de la sumatoria del conocimiento, pero sí por lo menos mantener nuestra voz en la actualidad de un decir que es eterno, en este caso, el decir de la muerte. ¿Cuáles otros son los grandes temas de la literatura? Bueno, el amor es el otro gran tema de la literatura y los seres humanos han intentado siempre, bueno, llevar al amor a estos extremos maravillosos en los cuales se expresa. Este libro mío tiene 2 epígrafes, uno de mi maestro Carlos Ildemar Pérez y otro del gran escritor español Jorge Manrique, quien escribiese en la Edad Media aquel libro Coplas a la muerte de mi padre, uno de los primeros textos elegíacos de la literatura española y que nosotros invitamos a que ustedes los lean, ¿no? Ese es quizá uno de los puntos de partida de las elegías. Y bueno, desde mi experiencia, el escribir un texto elegíaco es una manera de desnudar nuestros profundos sentimientos. Por eso mi libro se llama Autoelegías, porque mientras que escribía una elegía para mi padre, también escribía una elegía para mí mismo. Les voy a leer algunos textos de aquí, me lo van a permitir, y después vamos a escuchar los textos de ustedes para que compartamos impresiones. Estos textos que les voy a leer también están abiertos a que ustedes den su opinión y digan si hay algo que les gusta, si hay algo que no, si creen que podría desarrollarse algo diferente. Ciertamente ya está publicado el libro, pero su opinión es valiosa para mí. El primer texto se llama Padre. Quedarme ha sido difícil. Me sostiene una despedida velada, un entierro que me ancla, mi padre. Nunca he vuelto a visitar su tumba, aunque me pertenezca. Soy su adiós sin descendencia y debo cuidarlo,
¿De qué otra forma puedo pagar sus abrazos? Infinito, aún de mi yo cobarde, me sostengo, sí. No puedo huir, no puedo de pie una sombra. Huir sería como detenerme. Le camino y soy mi propio hijo, una condición extraña del perdón, el beso en los labios que jamás le di. Luego hay un poema también elegíaco, pero a tonalidad de ancestro, es decir, yendo un poco más arriba. Dice, estamos hechos para algunos adentros, otros arden, nos descosen nuestra historia, rasgan de gritos el soplido donde nos sostenemos. Pero en ellos ternura abunda, sabemos, y nos cierra la glotis el taconeo de esas realidades. Alguien nos cuelga helechos en el alma mientras nos leemos. Algunos ancestros nos caminan en la hora de las letras. ¿Quién nos anuncia? Debió ser la voz de alguna abuela de las que habitan rotundas en la infancia y nos deletreamos cayendo de flor en la arena del frente. Nos desletramos, descosemos, desabuelamos. Despiertan para nunca en la edad que tenemos, palpar jamás todo lo perdido, los minuteros caídos del duro tiempo. Deseables Aves Marías, deseables Padres Nuestros, tormentas de lo vegetal fluvial del olvido. Ruta expresa, quietudes, lamentos. En algunos adentros somos eternos. No serlo nos cuesta. Difícilmente lo somos, porque nos volvemos angostos, como trozos de cielo en papel de fotografía, nubes acopladas a los sepia del sin nombre, desnudeces de fantasmas. El tiempo nos debe vivos más que sonrisas. Algunos arden como cenizas de flores, lejanías finitas, duración de la consistencia. Algunos otros no son de carne, rigor mortis andante en el abrazo, dicotomía de sentir la compañía y extrañarse, dicotomía de vender los barcos y quemarlos, soledad de páramo, principio espiritual de las alas. Aletean algunos, brillan algunos, claman algunos, recrudecen de soles en las lunas llenas, redondos sonidos, canícula inclemente, caricia de Dios, diacronía, rupestre sanidad del rito, soledad. Algunos susurran como un himno y brille para él la luz perpetua. Y para ella brilla la luz perpetua. Perpetuamos la luz, nos dicen. Venimos hacia allá, decimos. Cristal de encierro, cemento final, sordera. En los adentros nos nos toman de la espalda para colgarnos en un recuerdo. Nos encierran en gabinetes sanguíneos, junto a tíos, novios de iglesia, calles de piedra que han escuchado el correr de ríos durante la lluvia. Esos algunos que recorren aún las caricias de las playas, un sombrero de claridades movedizas, destino de permanencias. Algunos nos miran, a pesar de los 50 años, a los ojos, con los 50 años encima nos reconocen. Somos de los suyos, sus nietos de lejos, los que vendrán a contarles del cielo, de las aceras del cielo, donde celestes venimos siendo. En los adentros, todos somos, todos como un relámpago nos lastiman. Y el último que les voy a leer es el último poema de este libro. La cánula sigue rompiendo. Se lleva a los extremos la vida, que ya no depende del respirar. Su ducto no dúctil ensarta las gruesas sangres de nuestra especie muy adentro hasta tocar el corazón. Dios
no es una cánula ni una hemodiálisis. Dios es todo el tiempo contenido en la boca de la muerte hambrienta. Vayan arrastrándose, es la orden. Supliquen por un silencio intestinal que corte al fin el comercio de la sangre entre mangueras y soluciones salinas. A Dios lo han visto pasearse al llevarse de la mano algún paciente o dejarlo ronco en una mueca. Otros se han ido solos a sus casas con las caídas alas llenas de polvo y sangre. Aún esperan que su nombre sea pronunciado definitivamente y saquen de su cuerpo la cánula calvario que los comunica con la vida. La cánula sigue rompiendo, Padre. En mi recuerdo, tu carne triturada sonríe con pesar, sostiene la vida. Tus ojos cansados de tanto acero, tu fístula, nubarrón del corazón, tu quieto aliento anejado, pero anejenado de muerte, anajenado, perdón, lo que pasa es que me conmuevo. Tu quieto aliento, enajenado de muerte, tus pupilas profundamente nocturnas que solo miran hacia adentro. Habíamos muerto tantas veces en la presencia de la cánula que no esperamos verte así, tendido fuera de Dios en la inmensa planicie de lo extinto. Sobrevivimos contigo a los acontecimientos de cristal, penetrados en despedidas veladas. Nos cansamos de morirnos y creímos que con eso, que era suficiente con eso. Pero el descuido sonríe desde la otra acera. Espera a que nuestros pies se sientan como raíces, nos alumbra el frío, nos acaricia a diario como un suspiro. De un zarpazo me desprendieron el adiós, insospechable, rígido, 2014 como una herida, quemadura telefónica de llamada de auxilio. La inútil cánula ya ni sentir te hace. Quedaste como un lacerado más. Ya no padeces en ti, sino en mí apenas. Quisiera que sintieras, aunque sea la úlcera de la cánula en tu brazo, o a mi madre acariciando tu rostro para no olvidarlo. Bueno, este libro se lo voy a enviar ahorita por el grupo para que lo puedan revisar completico. El PDF. A ver. Cualquier opinión que tengan es bien recibida. Es un poema bien conmovedor. Las imágenes son muy hermosas, escribes muy bonito, muy, muy interesante. Y además veo que dejas como esos silencios, ¿no? Espacio que es como una emoción. Bueno, yo lo he leído así. No sé qué piensa usted. O sea, colocar las palabras, el verso donde yo quiera. Depende del ritmo y de lo que quiera decir. Pero realmente es bien especial. Gracias por tu opinión. Bueno, Luis. Me gustó. No sé qué es una cánula, por cierto. Es una aguja gigantesca. Ok. Se utiliza en la Claro, diálisis el tema. para hacer la Sí, hemodiálisis. el tema siempre va a estar en. Ok. No, yo lo que quería decir es que el tema con la muerte siempre está en qué tanto tiempo uno vive. Si uno siempre se la pasa como que viviendo para morir, pues. Me gustó creo que hay una parte en la que hablas de la sangre, porque bueno, me imagino que va relacionado con la cánula. Y pareciera que hubiese como un comercio de sangres, como si fuesen destinos premeditados, pues. Tiene mucho de emoción, tiene mucho de sentimiento,
Y aunque no trate a la muerte, o sea, en cuanto a cómo fue que se murió o cuál fue el accidente, o sea, cómo se describiría la muerte, sí se siente, o sea, el sentido de la inercia que trae la muerte, pues, que es para siempre, pues, simplemente, a pesar de que generación tras generación se lidia con el mismo tema, pareciera que los rituales, como tú dices, que son rupestres, siempre atraen ese mismo sentido de nostalgia, ese mismo sentido de sentimiento de como de vacío también, o sea, como de tristeza, pues. No, o sea, como tú dices, es algo que se ha lidiado por mucho tiempo, pero que no, la gente todavía no, o a veces sí, bueno, tú sublemaste en poesía. Habrá gente que, bueno, se tragará sus palabras y con eso vivirán, pero me gustaron full. Bueno, vamos a escuchar los poemas de ustedes. Vamos a escuchar el texto de Elena o si tiene alguna opinión algún otro, es bien recibida también. No, todavía porque ahora te dije que está en la computadora. Se escucha muy mal, Elena. Se te escucha muy mal. Entonces esperemos a que vuelva la Estoy luz en diciendo tu casa. Sí, que vuelva a la luz a ver y entonces mientras tanto que lea otro, yo escucho. Perfecto. Henry, ¿escribiste el texto? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Sí me escucho? Ok. Bueno, primero ofrecer disculpas, ¿no? Por ese desliz allí con el micrófono. Sí lo escribí, pero preferiría escuchar otros, Luis. Me disculpa Bueno, y hacerlo luego, ¿de verdad? ¿Perdón? Nos queda entonces la señora María. Señora María, ¿escribió el texto? Sí, sí lo escribí, pero bueno, primero me encantaron tus poemas, de verdad, con mucha emoción, que es difícil traspasarlo en un poema, ¿no? Me encantaron. Yo realmente soy bastante novata con todos estos aparatos y me das un segundo para ubicarlo, ¿sí? Un minuto. Si no puedo hacerlo yo también, Luis. Bueno, adelantemos un poco. Vamos a escuchar a Henry y mientras que la señora María busca su texto. Yo lo tengo. Ah, ya lo lo tiene. tengo. Ok, perfecto. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí. Ok. Se llama Despido al ausente. Con la mirada perdida ante el miedo al sufrimiento, la pisada destruida por el penoso paso del tiempo, la esperanza dormida por el tormento, mi ser entero se preguntaba, ¿cuál era la respuesta acertada? ¿La extensión de un momento de mal vivir o el dulce descanso del buen morir? En ambos casos, la decisión era mortal. No está muerto aquel que ya nos responde, que no respira, que tras su silencio se esconde, que ya a ninguna batalla vital aspira. Un día, Padre, Dios se apiadó de ti, pero no tuvo piedad de mí. Conocí el dolor, un dolor que llegaba temprano, con las primeras luces del día, un dolor que crecía y crecía como las nubes del mediodía. Se extendía con suaves matices entre amarillos y grises. Al acercarse al ocaso, el dolor era tan profundo que yo, por si acaso, arriba, entre arrebores te buscaba y preguntaba por ti a todo el mundo. Y no encontrando nada, al cielo muy duro yo gritaba. Ese grito a mí volvía y mi alma serenaba, pues allí yo sentía un mensaje que tú enviabas. Desde allá tú me amabas. Asimismo rezaba que debía seguir adelante,
pues ella visita primero a la persona anhelante, al anciano mendicante, al niño pregonero. Desnuda o elegante, loca o pensante, siempre entra triunfante. No hay muro ni vallado que pueda detener su paso danzante. Hoy, medio siglo después, elevo a Dios mi canto, canto de gloria y gratitud, libre de todo llanto, sereno, lleno de loas y pulcritud. Ay, me faltó como que un verso ahí para cerrar. Quedé con hambre al final. Ya. Pero estoy contentísimo con el texto, muy musical. Ah, y ciertamente es una rememoranza hermosa, sobre todo pensando en la cantidad de tiempo que cuentas en el texto que ha pasado. Es verdaderamente hermoso el sentimiento que planteas. Gracias. Lo aprecio muchísimo, el texto que nos acabas de compartir. Me gustaría leerlo para ver la manera en la que cortaste los versos para darle el ritmo musical que tiene. Uh-huh. Y ciertamente tiene una idea de la literatura que le da cierto ritmo clásico, cierta elegancia de literatura rítmica, ¿cómo se llama? De estructura versal clásica, que me gustaría también revisar. Si lo tuvieses transcrito y lo pudieras pasar al grupo esta tarde, sería de verdad maravilloso poder leerlo. Sí lo tengo transcrito, pero no sé cómo hacerlo. Debo esperar a mi hijo para que lo envíe. En el transcurso de la noche, cuando él llegue, se los paso al grupo, ¿sí? Perfecto. Ok. ¿Alguna otra opinión, compañeros? Está bellísimo. Es como que es muy seco. Y me encantó como Ay, Elena, no he podido entenderte nada de lo que dices, Elena. Nada. No se le escucha nada, ¿no? Qué lástima. No se escucha. Ella tampoco está escuchando ella. Sí. Ojalá te venga la luz pronto, porque sí, es lamentable que no podamos escuchar a Elena. ¿Algún otro comentario? Si lo puedo volver a leer, por favor. Bueno, claro, señora María, si nos lo puede volver a leer, sería maravilloso volverlo a escuchar. Sí, cómo no. Con la mirada perdida ante el miedo al sufrimiento, la pisada destruida por el penoso paso del tiempo, la esperanza dormida por el tormento, mi ser entero se preguntaba cuál era la respuesta acertada, la extensión de un momento de mal vivir o el dulce descanso del buen morir. En ambos casos la decisión era mortal, porque no está muerto aquel que ya no responde, que ya no respira, que tras su silencio se esconde, que ya a ninguna batalla vital aspira. Un día, Padre, Dios se apiadó de ti, pero no tuvo piedad de mí. Conocí el dolor, un dolor que llegaba temprano, con las primeras luces del día, un dolor que crecía y crecía como las nubes del mediodía. Se extendía con suaves matices entre amarillos y grises. Al acercarse al ocaso, el dolor era tan profundo que yo, por si acaso, arriba entre arreboles te buscaba, y yo preguntaba por ti a todo el mundo. Y no encontrando nada, al cielo muy duro gritaba. Ese grito a mí volvía, y mi alma serenaba, pues allí yo sentía un mensaje que tú enviabas. Desde allá, tú me amabas. Allí mismo rezaba que debía seguir hacia adelante, pues ella visita primero a la persona anhelante, al anciano mendicante, al niño pregonero. Desnuda o elegante, loca o pensante, siempre entra triunfante.
No hay muro ni vallado que pueda detener su paso danzante. Hoy, medio siglo después, elevo a Dios mi canto, canto de gloria y gratitud, libre de todo llanto, sereno, lleno de loas y pulcritud. Maravilloso. Quizá, ahora volviéndolo a escuchar, hay una estructura musical impuesta por la rima que terminaba mucho en ABBA, pero bueno, me gustaría leerlo más que seguir escuchándolo. Cuando tu hijo nos ayude a recibirlo, vamos a tener la oportunidad de apreciar la belleza de las palabras en escritas, que esa es otra manera de adentrarse y de poder opinar. Pedro, Ok. ¿lo volviste a escuchar? Danos tu opinión. Sí, bueno, además de la rima, que están bien estructuradas, el tema me parece que, no sé por qué siempre cuando se muere alguien, la gente pregunta por el muerto y no hay respuesta alguna. Entonces me parece muy acertado, me parece que tiene, además de la rima que lo hace como fehaciente, lo hace bastante directo. Me parece que también es bastante congruente con lo que se dice, pues. Este, como si fuese una rima más, esa pregunta que siempre se hace por el muerto, que termina siendo siempre, en fin, la misma pregunta, pues, porque hacer preguntas sobre personas que se van o sobre la muerte es algo meramente filosófico y las respuestas son totalmente personales, pues entonces, bueno, ¿quién más que quien conoce al muerto? Porque quien pregunta por el muerto, esperemos que sea alguien que lo conoce. Este, entonces, me pareció, o sea, muy personal también, pero muy, o sea, yo me siento identificado a pesar de que no conozca de quién se está hablando, pues. Bueno, ese es un principio de lo que queremos conseguir con la literatura, ¿no? Es decir, el hecho de encontrarse con una persona que está escribiendo un texto poético es de cierta manera darnos la oportunidad de sentir la otredad, que es el combustible del arte y sobre todo de la poesía, es decir, la capacidad que tenemos de sentirnos como el otro. Sí, no, y también hay imágenes que, por lo menos, el niño pregonero me quedó bastante, o sea, lo vi así mucho, también vi bastante el amarillo y gris de una tarde, o sea, ahí hay contenido que sí se transmite y no sé, o sea, también me queda como que el final un poco abierto, pero es porque, bueno, a menos de que se torne después a hablar la persona de su propia muerte, creo que obviamente queda o sea, irresolvible la muerte de alguien más, pues, bueno, alguna religión o algo de alguna explicación de qué es lo que sucede después, pero, o sea, sí debería haber como una suerte de, o sea, como de interacción de ella con ella misma, en el sentido de alcanzar así sea una plenitud, una paz, una calma, pero que dé pie a otra acción. No sé si me explico. Sí, yo te entiendo. Ahora sí me oyen. Ah, mucho mejor. Ah, ok. Que lo que estaba diciendo antes, que me encantó de ese poema, es cómo describe el dolor y cómo describe el grito. Todo eso que también comentó Pedro de ese color amarillo, de toda esa parte. Que aunque es un poema de la muerte, se siente como con imágenes muy elegantes y además se siente fresco. Y bueno, y al final sí me pareció que como que falta un versito que cierre. Bueno, a mi gusto, no sé. Eso es libre de cada uno, pero es muy hermoso. Sí, también la parte del comienzo,
cuando no sabes si fue placentera o dolorosa la muerte, ahí es donde está en verdad, o sea, ahí está en verdad la cuestión filosófica, o sea, ¿te molesta morir o te molestan las formas de morir? Y uno siempre espera lo mejor, creo yo que es eso. Claro. Henry, te escuchamos. Sí. Bueno, con respecto al texto, me pareció muy bonito. Igual que, bueno, debo confesar, bueno, ya lo conocen, ¿no? Mi inexperiencia total en este ámbito. Me encanta mucho la poesía y les comentaba que tengo un amigo que me escribe cosas muy profundas que me cuesta interpretar. Entonces, por eso mi opinión pudiera ser en el sentido de lo hermoso que puedo escuchar en algunas frases, ¿no? Pero no ir más allá de atreverme a opinar acerca de cómo está conformado en sí. No sé si me toca a mí ya con mi texto. Sí, creo que podemos escucharte. Ok, bueno, voy a hacer un preámbulo. Yo hace tiempo me llegó por correo un poema de Mario Benedetti, se llama Cuánto quisiera. Me pareció muy bonito las imágenes y el fondo musical. Debo confesar en sí que no tomé en cuenta tanto, que era un irrespeto de mi parte, porque en verdad no estaba tan ganado así a atreverme a la poesía. Pero recientemente había muerto mi madre, y yo escribí algo, entonces lo que hice fue sustituir más o menos lo que escribió Benedetti con algo que yo le escribí a mi madre, y quería traerlo ahora a este ejercicio que estamos haciendo. Pero recordé lo de la rima. Lo mío es siempre tratar de rimar. Entonces recordé algo que es como contradictorio, ¿no? Algo así te entendí en una oportunidad, que ya la poesía no es tan así de rimada, pero lo mío sí son versos muy rimados todo el tiempo. Y entonces lo que hice fue, claro, que yo era de mi madre, entonces adaptarlo a mi padre, escribí acerca de mi padre, de la muerte de mi padre, pero no considero que esto no tiene un sentimiento. Yo soy muy relator. A mí me gusta escribir y relatar las cosas, ¿no? Entonces, lo que escribí es más o menos como un símil, o sea, trato de crear como una especie de enigma de qué es lo que estoy queriendo decir, para ver en otras palabras, pues, bueno. Entonces, el texto lo titulé así: Los ceros y los unos de mi padre. Hablemos de tu muerte, padre, madre muerte, en un universo binario lleno de ceros y de unos, donde cero simula el final, lo fatal, y el uno me invita a iniciar. Tu 0110 marcan mi cero estimado. En esa línea temporal donde todos los cigotos llegamos a ser cero. El tetero que dormía a tu lado cuando niño y que pintaba tu cara, tu lecho y tus ropas con el milqueo néctar, se hizo cero, y ahora te acompaña un cancerbero envase verduzco con serpientes que llegan hasta los 2 ceros encima de tu bigote, para que tus hijos y nietos y aquella graciada enfermera nos coordinara como guardias de tu uno muy cerca de cero. Llegó tu cero, y un sobrino interrumpe mi reciente descanso por cuidar tu uno. Han transcurrido apenas 10 minutos y te encuentro no con aquel néctar milqueo de tu infancia. Es como una comparsa de olas que llegan a la playa de tus mejillas y dejan una viscosa, amarillenta y verduzca espuma, y me doy cuenta que esas serpientes que te mantenían en uno te inocularon miles de purulentas olas alveolares
que saludaban desde tus 2 túneles con forma de 0 y que pintaban tu cara, tu lecho y tu ropa. 0110. Aquel 1 de octubre fue el 1 de mi 0. Hasta allí. Es todo, Luis. Bastante interesante encontrarnos con la fecha de muerte en todo el texto. Creo que eso corona y justifica un poco el uso enrevesado del 01 y el 10. Sí, porque, y fíjate que dice, en alguna parte digo que su 10, su 0110 marcan mi 0 estimado. ¿Por qué? Porque desde el 1 de octubre, que murió mi padre, a los 78 años, yo dije, bueno, yo aspiro a vivir mínimo hasta 78 años. Entonces, por eso menciono eso allí. Bueno, hay quizá algún momento en el poema, ese podría ser un poema que podríamos aligerar, Henry. Es decir, hay cosas que siento que están dichas en la construcción del texto, pero que bien podrías tú simplificar para que sea más contundente y tardemos menos en llegar a descubrir la fecha de muerte, que es en el momento en el que se revela el poema, en el que se revela la estructura y el porqué, la repetición del 1-0. Entonces, quizás lo más obvio es la parte de los hijos y nietos y esas cosas que siempre se dicen, y que podrían de cierta manera resumirse o obviarse para poder hacer énfasis más en la personalidad un poco universal que describes, o la parte de los túneles, eso de la contaminación alveolar, que creo que sería un poco la causa de muerte. No lo sé, está metaforizado. Sí, esa es la intención. Poder de cierta manera hacerlo más eficiente en el sentido en el que ocupemos menos palabras para decir lo mismo y lleguemos más rápido al final, con la intención, bueno, de que precisamente el que esté leyendo el texto tenga la oportunidad de llegar al final y descubrir el poema, porque el poema se nos va presentando, pero se revela como si fuese una magia, ¿no? Como si fuese una historia que de repente se entiende, es al final. Ok. Que fue lo que quise hacer al Sí, final, sí, ¿no? claro. Crear como un enigma. Todos debemos ayudarnos Pero lo hace técnicamente canzón. para Pero lo hace hacerlo, canzón. para hacer que funcione de una manera más eficiente y no perdamos al lector a la mitad del poema. Perfecto. Sí, muy bien. ¿Alguna otra opinión, amigos? Bueno, a mí me parece hermosísima la metáfora del tetero que dormía a su lado. Me dejó impresionada, inclusive la anoté para tomarla, si me lo permiten, ¿no? También me gustó mucho la descripción de la muerte, de las facciones que tenía cuando recién había fallecido. Lo describe con mucha realidad. Muy bien descrito ese momento. Y luego el 1-0 yo lo tomaba como si fueran los altibajos de una cosa que mide el ritmo cardíaco, ¿no? Nunca me imaginé que era la fecha de muerte, pero como al final se descubre, pues ya se coordina todo inmediatamente. Pero en líneas generales me parece muy bueno, muy bueno. Bueno, lo que yo, no sé si eso existe, si ese modelo existe, ese estilo, pero lo que yo quise fue mantener todo el tiempo el enigma y no decirlo a la mitad, sino al final. Por supuesto, a nivel poético se torna canción y como que diluye, ¿no? El contenido, desvía el contenido. Pero bueno, lo que quiero es manifestar mi intención. Yo sospechaba, Henry, que el poema iba a terminar con el 1-0 y nos iba a decir qué era, en el sentido en que la estructura de tu texto va mostrando y acelerando la presencia de esa estructura rítmica y de esas palabras a medida de que avanza.
pero me agradó el hecho de hacer también el homenaje al momento. Hay fechas, hay elementos que uno puede colocar dentro de un poema que son exclusivamente como secretos del poeta, que en ese momento en el que el poeta los coloca allí, los entrega, los hermana con la persona que está compartiendo el texto, en ese momento el poeta crea un círculo de intimidad. Puede ser que la gente no entienda lo que quiere decir la metáfora o el símbolo que está allí, pero el acto de intimidad, el acto de revelar algo secreto, convierte al poema en una especie de misiva, en una especie de carta abierta para lectores muy particulares. Y eso le da valor al texto y le da sentencia. Podemos verlo en la reciente premio Nobel, en la señora Gluck. Hay textos que uno lee de ella que uno no conoce la historia. Bueno, pareciese que ella estuviese hablando de toda su familia y que tú fueses una persona que conocieras a sus padres, a sus hermanos o a sus hijos, y ella te estuviera contando algo que está sobreentendido, pero realmente no existe una referencia más allá de lo que ella intenta revelar en cada uno de sus poemas. Pero ese tono de intimidad, esa frescura de estarte diciendo su verdad como si estuviese al lado de ella, como si fueses una persona que estuviese toda la vida conociéndola, también es una manera de crear un ambiente poético. Elena, Pedro, una opinión sobre el texto de Henry. Bueno, a mí me gustó muchísimo. Eso del 1 y el 0 es muy curioso. Y además que vas disfrutando de los versos, y yo estaba pendiente del que el 1 y el 0. Eso lo hace un poema distinto. Me gustó mucho. Y también me gustó la imagen esa del tetero en la cama. Eso es interesante, esa imagen. Está muy lindo. Me gustó y es distinto a todo. Claro, como él dice que tomó referencia de Benedetti, bueno, también era chévere que uno pudiera leer ese poema para ver cómo lo hizo. Pues. Es curioso saber cómo él lo hizo. Pero está hermoso. Perdón, la referencia que hacía de Benedetti es algo que escribí con respecto a la muerte de mi mamá. Esto simplemente traté de imitar el ejercicio, para efectos de hacer el ejercicio, pero en este caso, disculpen, no es el caso referente a Benedetti, hice el antecedente, porque quise dejarlo como ejercicio, leer lo que yo escribí, que yo no puedo decir que eso es un poema, porque son unos versos que yo hago relatando todo lo que sucedió en determinado momento con la muerte de mi madre. Pero en este caso lo que hice fue tratar de imitar, o sea, cumplir con el ejercicio. Pues. Leí varios, creo que son sonetos, ¿no? Por eso mi duda, alguien me preguntó en el chat que por qué yo creía que era extenso. ¿A qué llamaba yo extenso? Y a mí me parece mucho, eso es muy extenso. Pues he escuchado, no sé, corrían ustedes, ¿no es extenso ese poema? Bueno, un poema de 13 páginas, es un poema extenso. Por eso, entonces me extrañó la pregunta que me hizo, ¿qué consideras tú extenso? La pregunta que me hicieron en el chat, lo que lo leí fue hoy. Claro, a veces hay poemas más extensos, por supuesto, pero este de Jaime Sabines que leímos esta semana y que los invito a que lo relean cada vez que puedan, es un poema extenso, son 13 páginas. Sí, pero es que desde que estamos en el taller, tú nos has leído uno que otro poema y no son tan largos, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he estado acostumbrado a que los poemas son relativamente cortos, no sabía que existían tan extensos. Bueno, es que a medida de que vamos adentrándonos en el estudio de la poesía, debemos darnos cuenta de que la realización de esta disciplina artística es tan compleja como cualquier otra y que hay acciones, hay ejecuciones de la poesía que no solamente se suscriben a una sensación o a un poema de pocas líneas, sino que son elaboraciones tan complejas como una novela, como un cuento, como una obra de teatro. Ah, ok, no sabía eso. Ahora sí puedo leer un poema. Vamos a escuchar la opinión de Pedro sobre el texto de Henry y después escuchamos tu poema, Elena. Ok. Yo, en verdad, hubiese preferido que lo binario hubiese mantenido
la dualidad hombre-mujer y no dualidad de muerte y después de la muerte. Porque me parece que es un terreno muy incierto y como hay una fecha o sea, de muerte, me imagino que mejor sería terminar con una fecha ficcionaria de algún tipo de reencuentro. No sé, en verdad, o sea, lo que quiero decir es que, o sea, el tema binario, primero me sonó a mí como algo de computación, de programación, de códigos que quieren decir algo, o sea, porque si uno escribe 01001, eso quiere decir que la pantalla se pone roja, por decir algo. Entonces, yo estaba esperando más bien que surgiera como una última imagen con estos unos y ceros, que no fuese real, pues que fuese una imagen ficticia, más allá de obviamente la fecha mencionada. Permíteme, Pedro, es que la intención era identificar, yo siempre me he preguntado por qué los números binarios son 1 y 0, ¿okay? Así que significa el 1 y qué significa el 0, ¿ok? Entonces lo que hice fue, fíjense que antes de leerlo, le hice mención a que utilizo mucho el símil. Entonces en este caso, quise utilizar esa fecha que por casualidad fue 0110 y lo relacioné con los números binarios. Simplemente fue como una similitud, un símil que hice y le di el calificativo de binario simplemente porque la fecha estaba compuesta por ceros y unos. Esa fue la verdadera Claro, intención. no, eso se ve, se nota que, sí, que buscas cosas que también sean binarias como el hombre y la mujer, el mismo tetero también tiene su contraparte en, bueno, obviamente la muerte, Sí, que hay ya no comparaciones, hay. ¿no? Hay comparaciones entre su infancia y su adultez y su ancianidad inclusive con el tetero y el cilindro de oxígeno, que es el Sí, sí, cancerbero ese verduzco que tiene allí la serpiente, que son las mangueras de oxígeno. claro. Pasa es que, bueno, lo binario es algo que forma parte de un conjunto y, bueno, se puede decir que la muerte sería el que va con la muerte sería la infancia, pues sería la vida. Pero la vida ya vivida, no sé si otra vida nueva era lo que yo estaba a lo mejor esperando en encontrar con el tema binario. Bueno, la idea era crear el enigma. Sí. No, a mí me gustó el poema, me gustó y, o sea, a pesar de que es un poema, o sea, triste, o sea, digamos, tampoco hay mucho contenido de la vida de tu padre en el sentido de cómo era él o cosas por el estilo. Está bien tratado el tema, pues. No, pudo ser más extenso, pero creo que más bien escribí más de lo que yo esperaba. Elena, vamos a escuchar el texto de Elena. Gracias, Henry. Tu texto ha gustado bastante. Si lo puedes pasar al grupo, sería maravilloso. Ok. Okay, ¿sí me oyen? Sí. Sí. ¿Me oyen? Okay. No, ya no te oímos. Puerta. Tienes que ubicarte donde te habías puesto anteriormente. Sí, pero no tengo la computadora. A ver. Aquí te escuchas bien. ¿Ahora sí? Ajá. Sí. Ok. Sabía que vendría a tocarme la puerta, con su sombrero negro y su vestido opaco, traslúcida, puntual, inoportuna, cruda. Así que cerré con 1000 candados y se coló en el aire, no sé cómo lo hace una espora con el viento. Se detuvo airosa en la penumbra y hubo un aleteo por el cuarto. Desataré la cuerda de la vida, adiós a los recuerdos, a las frases chistosas, a los paseos lejanos, con música que duerme, como pájaros tristes a orilla del asfalto. Pero
como un búho y mirar el espacio como un mar. Ya no me duele nada, ya no estoy. Soy la forma de un cuerpo, nada. Yo, centinela de la noche eterna, en espera del momento triste, más duro que una piedra, más largo que un silencio, lo solté a un espacio sin confines, como un cometa errante, serpenteaba al fin hasta la gloria. Y me quedé callada, como muda, con la forma de un beso en la memoria. Me dieron una caja con su cuerpo y pensé, pero parece que no hay nada. Me quedé pensando, se fue lejos, es un ave migrante, ya lo entiendo. ¿Qué es morir? Pregunté asombrada. ¿Es ser luz? Y pensé, con eso basta. Madre del viento, canción de amor, beso de agua, tiempo sin hora, cúbrelo siempre. Flor de alegría, risa del alma. Dale la mano, dale calor, beso de amor. Me quedé con sus chistes, con su risa, jugando a cambiar letra a las palabras, escuchando canciones y bailando. Sé que a veces también él canta y se sienta a mi lado a conversar sobre la ciencia y cómo avanza. Siempre que tomo vino, alzo copa y brindo por su amor que está en mi alma. Listo. Listo. Bueno, me parece que la primera parte fue más metafórica Ajá. y me gustó mucho porque estaba como dotada de unos elementos fantásticos hermosos, ¿no? Y esa idea de convertirlo en pájaro y utilizar el pájaro como si estuviese contándonos una leyenda. ah, pero al final creo que fuiste bastante precisa y dijiste lo que todos decimos o lo que está acostumbrado a decirse. Quizá el poema terminó en ese punto donde te entregaron la caja y dijiste que parecía que no hay nada, que era un ave migratoria. Yo hubiese quizás terminado el poema allí y hubiese terminado con una síntesis de toda la estructura simbólica que nos pusiste frente a la muerte. Pero, pero bueno, no sé si podrías retrabajar esa parte final y hacerla que cumpla con la alegoría principal, así que siga con el mismo surco, con la misma idea alegórica, con la misma idea simbólica que planteaste al principio. Ok, ok. Sí, sí, ya entendí. Pero los primeros versos hasta ese punto final, donde está, bueno, levantar la copa de vino y brindar por alguien es algo muy manido en el sentido en el que todo el mundo lo dice, todo el mundo lo hace. Entonces, hasta ese punto creo que el texto está muy bien y que tiene una estructura rítmica, ciertamente, porque también está un poco rimado, que, que, que es satisfactoria para el momento, para lo que estamos escuchando, para lo que estamos leyendo, y para poder conducir, como dice el propio Sabines en su texto introductorio, para poder conducir el sentimiento, bueno, apoyarnos en la rima nos permite decir cosas que de otra manera serían difíciles de expresar. Bueno, sí, yo no puse la rima tan consciente porque la dejé libre. Donde ella está, bueno, donde me sonó bien, ahí la dejé. Y entonces quedó libremente, sin pensar en, como usted dice, que todo se cuadricule, así yo lo entendí, no, sino que quede libre de vez en cuando y la dejé ahí. Cuando fluya, en este caso. Sí. Pero bueno, sí, entonces trataré de arreglar la última parte un poquito. ¿Algún otro comentario, compañeros? Bueno, a mí me recordó un poco el poema de Sabines, ¿no? Porque él dice que cuando visita a su padre encuentra que su cuerpo ya no tiene peso, que se confunde inclusive con la ropa que llevaba, con el cual fue enterrado. Así lo analicé yo, ¿no? Y Elena también dice que ya no pesaba, que había migrado. Entonces, a mí me gustó el tema que desde donde ella enfocó su poema.
¿Otro comentario? Esperamos. A mí me gustó, o sea, me gustaría que lo volvieran a leer y bueno, obviamente me quedó la imagen de la copa de vino, me quedó la imagen de los candados, que es lo que yo estaba hablando ahorita, pues, que también ella se pregunta por la muerte, pero comienza con ser una venida de la muerte inesperada, o sea, en el sentido de, o sea, alguien muerto es la encarnación de la muerte, o sea, ¿me entiendes? O sea, como alguien vivo es la encarnación de la vida, bueno, alguien muerto es la encarnación de la muerte, pues si te visita un muerto, te visita la muerte aunque no te lleve contigo, pues. Entonces me parece que tiene mucho de carga en cuanto a acciones rápidas, pues. O sea, tiene mucho que ver con reaccionar. Y cada imagen me lleva a, no es un sobrevivir, o sea, no es una acción de rapidez de sobrevivir, sino más bien es muy tranquilo, es como muy llevadero con el tema, aunque sí tiene también su pregunta por la muerte y la respuesta es que somos luz, sea cual sea la condición humana, pues. Entonces sí me gustó. Henry, te escuchamos. Henry, te escuchamos tu comentario. También iba a decir que yo tengo un poema de mi abuelo, pero se los puedo leer después. Ya te va a tocar a ti, nada más falta tú. Bueno, Henry parece que tiene dificultades técnicas para hablar con nosotros. Vamos a escuchar, mientras tanto, el texto de Mazzaroni. ¿Ya tienes tu poema a la mano, Pedro? Sí, o sea, yo ahorita estoy viviendo en casa de mi abuelo. Mi abuelo construyó esta casa cuando vino de la guerra, pues, y esto. Y, o sea, yo nunca compartí con él porque yo era muy pequeño, para echarle como un resumen, pues. Entonces, lo que quedó fue la casa, pues, básicamente. Él se murió de demencia senil. Entonces, también cuando yo estaba con él en la casa, tampoco podíamos hablar así, más que como él era italiano, me hablaba en italiano y yo no entendía nada. Entonces, bueno, el poema dice así. Aquí donde estoy tengo el tiempo colmado. Ya, que me llegó un mensaje, disculpa. Ok. Aquí donde estoy tengo el tiempo colmado. He realizado muchas actividades. Recuerdo una vez que tenía las pupilas enormes. Tú estabas conmigo. Ahora la casa está vacía. Aquí donde estoy tengo el tiempo colmado. He realizado muchas actividades. Recuerdo una vez que tuve los pulmones llenos. Tú estabas esa vez conmigo. Ahora la casa está vacía. Aquí donde estoy tengo el tiempo colmado. He realizado muchas actividades. Recuerdo una vez que tuve el estómago lleno. Tú estabas esa vez conmigo. Ahora la casa está vacía. Recuerdo la vez que me mudé para acá. Tú me tratabas como un extraño. Me señalabas la puerta. Querías que me fuera. Este fue primero tu hogar, pues tú lo construiste. Recuerdo la segunda vez que me mudé. Ya tú no estabas aquí. Me sentí tan vacío por dentro. Quería que estuvieses aquí. Este nunca sería tu sitio permanente, pues dejaste de estar. La casa vacía, como un mar desolado, como un juguete solo, como un arma enfundada, como un pájaro en lo más alto. La casa vacía. Siento que volveremos a estar juntos, cuando decidas volver, como por demencia, como por magia, como por arte, como ya. Yo solo en la casa, sin tu presencia fugaz, sin tu visión inquisidora. Yo solo en la casa, con tus pertenencias, con tus recuerdos. Veo el álbum de fotos, escaneo las imágenes, te pinto en cuadros, uso todas mis herramientas, pero tú no vuelves. Tal vez sea mejor que yo esté allá, simplemente te fuiste. Tal vez sea mejor que yo esté allá, en un viaje sin retorno, a donde las flores mueren, a donde las flores bailan, a donde el estudiante lee poesía, a donde el estudiante busca símbolos. La casa está vacía, es un jardín tan amplio como un mar desolado, como un juguete solo, como un arma enfundada, como un pájaro en lo más alto. Busca donde estés por mi risa, busca por donde estés por mi caricia, mi apretón de manos, mis pulmones y mi estómago.
que yo esperaré por ti. Eso es todo. Mira, muy interesante. Me gustó bastante la idea de dirigirle esa carta, esa misiva, de ese hablarle a, a alguien a quien vas a buscar. Es como una amenaza, es como, como si estuviese el poema intentando declararle al vacío un reto, ¿no? Porque si ciertamente no le conoces o ciertamente está extraviado, también es como un reto personal, o el decirse al espejo, mira, voy a hacer todo esto y nadie me va a detener haciéndolo. Sí, Eh, Evidentemente no está relacionado con la muerte, en el sentido en el que es un acto de vida, un acto de ti ante la realidad que te circunda, ante cierto. ese hecho fantasmagórico también. Ah, pero está muy bueno como texto. Sí, la idea, bueno, es parte de un poemario. Todo el poemario es rencoroso porque me dejaron en esta casa sin posibilidades, pues lo que es potencial, que sería algo que puede llegar a ser otra cosa, pues es arrebatado y tiene mucho que ver también con la muerte, pues porque la muerte no es nada potencial, aunque sea inquietud, o sea, aunque sea no actividad, no acción, no es potencial en el sentido de que no, a veces, bueno, la mayoría de las veces no sale nada de ahí, pues, sin dar mucha vuelta. Entonces, no es que me sentía como si yo fuese el muerto, pero sí me sentía, o sea, como rencoroso, así como tú dices, pues. Bueno, muchachos, ¿alguna otra opinión? A mí me gustó, lo siento así, de verdad, retador, y así como lo lee, le da como un énfasis ahí retador. Y me gustó mucho las imágenes reiterativas, porque además a veces no son fáciles de usar, porque a veces puede sonar aburrido que yo esté diciendo la misma cosa. Sin embargo, en su poema, esas frases reiterativas me gustan como suenan. Y me dio una imagen así de esa casa del vacío, así tan especial, que bueno, que me llegó al alma de verdad. O sea, me imaginé la casa, el vacío y Pedro. Es muy lindo, me llegó al corazón, está muy bonito. Pero de verdad, como dice Luis, no toca tanto el tema, no toca la muerte, pero es bello. Gracias. María, Henry. Yo paso. Me parece muy profundo, de verdad. Y Henry, te escuchamos. Henry parece que se volvió a poner en silencio el teléfono como el otro día. Les acabo de pasar al grupo un PDF del libro Prosas Apátridas del escritor Julio Ramón Ribeiro. Con eso vamos a estar trabajando lo que queda de la sesión. El asunto de ponernos a hablar sobre la muerte es sin duda una posibilidad interesante de descubrir nuestros más profundos niveles de afectividad. ¿Qué pasa con un taller? Que siempre nos podemos trabar en el hecho de expresar nuestras necesidades afectivas por, bueno, por la manera en la cual estamos haciendo los ejercicios, porque estamos pidiendo que imitemos a un escritor y bueno, y cuando imitamos no nos parecemos a nosotros. Pero en temas como este, en temas como la muerte, creo que siempre brota la autenticidad de cada uno, siempre brota esa necesidad de querer decir, de querer hacer algo que sea particular, algo que sea afectivo, significativo. Ah, no pasará lo mismo si les digo escriban un poema de amor. Escribiendo un poema de amor vamos a intentar descifrar lo que es para nosotros el amor, pero el amor mediado por lo que hemos aprendido que es el amor. En cambio, si nos preocupáramos por decir que, qué es el amor según
nuestra propia experiencia, según nuestra propia vinculación, bueno, podremos estar en problemas, ¿no? Ahí sí sería más difícil poder expresarlo. Siempre pensamos en el amor como compasión, como entrega, como tal, pero es más difícil poder expresar el amor como intimidad, como placer personal, como a veces como un elemento egoísta, que todo eso también lo tiene el amor. Entonces, eh, 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 siempre debemos intentar que nuestra obra, que nuestra creación poética, que nuestro encuentro con la literatura sea desde el punto de vista más personal y más auténtico. Y aquí es donde podemos conversar sobre esa diatriba entre la autenticidad y la originalidad. No existe para los parámetros de la literatura contemporánea nada que sea original. No existe ningún elemento que nosotros podamos volver a inventar. Bien sea porque no se conozca, no quiere decir que en algún momento no se haya expresado. Entonces, nuestro objetivo debe ser buscar la autenticidad, es decir, intentar crear una pieza literaria, intentar crear un decir, una forma de ser que nos adentre, que se nos parezca a nosotros. Eh, por ejemplo, yo les colocaba este ejemplo hace tiempo, creo a ustedes o a otras personas, les hablaba sobre la huella digital. La huella digital no es original. Todos tenemos huellas digitales y todas verdaderamente se parecen, pero su combinación muy específica, a pesar de parecerse, todas las huellas digitales son diferentes porque son auténticas, tienen una combinación, un filtro de acciones que es verdaderamente diferente. Los poetas dadaístas hablaban de elementos de la creación como la alterabilidad o la creación por el azar, y decían, por más de que utilicemos todos, pongamos que todos estemos aquí en una misma sala y tengamos una mesa llena de las mismas palabras y se nos ocurra a cada uno de nosotros escribir un poema, pero no podemos hacerlo sino con esas mismas palabras. Tenemos 30 palabras para escribir cada uno un poema. El resultado va a ser que cada uno de nosotros va a tener un poema diferente, porque cada uno de nosotros tiene un filtro estético diferente, tiene una experiencia vital que nos va a hacer elegir las palabras de manera diferente. Y con esas 30 palabras vamos a hacer 30, bueno, cada uno seremos 6, ¿no? 5. Vamos a hacer 5 poemas completamente diferentes. Yo espero que ustedes se acerquen a leer la poesía de Dadaísta y se van a dar cuenta de que es así. El texto, el libro que les acabo de pasar tiene 70 páginas, pueden leerlo poco a poco. No es algo que deban leer el día de hoy. Es un libro muy interesante porque Julio Ramón Ribeiro, este escritor peruano, es sobre todo un cuentista, uno de mis cuentistas favoritos. Si ustedes quieren leer un cuento maravilloso de nuestra literatura latinoamericana, les invito a leer Solo para Fumadores de Julio Ramón Ribeiro. Es una obra maestra narrativa. Pero este libro es un libro sin duda hermoso que espero que disfrutemos porque juega entre la prosa poética y la narrativa y la pequeña crónica. Este libro de Sic Barral, ya pueden verlo. Lo están viendo, ¿verdad? Se está viendo, se está compartiendo la pantalla. Tiene un hermoso epígrafe del poeta hindú Tagore que dice: el botín de los años inútiles que con tanto celo guardaste, disípalo ahora. Te quedará el triunfo desesperado de haber perdido todo. ¿Cuál es el objetivo de este libro? Sin duda, él hace una especie de memorias. También escribió unas memorias. Sus memorias son exquisitas. Si las consiguen, me las regalan también. Si tienes un PDF de las memorias de Julio Ramón Ribeiro, me las pueden hacer llegar. No he podido conseguirlo en PDF. Leí los fragmentos de su antología personal de las memorias y son verdaderamente brillantes. Este texto, entonces, son una especie de uso de la memoria para construir elementos poéticos, para rescatar a través de la melancolía, a través de la emotividad, a través de elementos sumamente sensibles, sutiles, que esos son otras características
en las que se presenta la poesía. Por ejemplo, la sutileza, las cosas sutiles parecen poéticas. Nosotros podemos aprovecharnos del tono sutil de un tema para poder acercarnos y hacer un poema, solamente por la sutilidad del texto. Voy a leerles algunos fragmentos de este libro para que ustedes vean cómo el poeta, o el maestro Julio Ramón Rivero, narrador sobre todo, se acerca a la poesía a través de la prosa. Los años nos alejan de la infancia sin llevarnos forzosamente a la madurez. Uno de los pocos méritos que admiro del autor Gombrowicz es haber insistido hasta lo grotesco en el destino inmaduro del hombre. La madurez es una impostura inventada por los adultos para justificar sus torpezas y procurarle una base legal a su autoridad. El espectáculo que ofrece la historia antigua y actual es siempre el espectáculo de un juego cruel, irracional, imprevisible, ininterrumpido. Es falso, pues, decir que los niños imitan los juegos de los grandes. Son los grandes los que plagian, repiten y amplifican en escala planetaria los juegos de los niños. El advenimiento de un niño a un hogar es como la irrupción de los bárbaros en el viejo imperio romano. Mi hijo ha destrozado en 20 meses de vida todos los signos exteriores y ostentatorios de nuestra cultura doméstica. La estatuilla de porcelana que heredé de mi padre, reproducciones de esculturas famosas, ceniceros raros hurtados con tanta astucia en restaurantes, copas de cristal encargadas a Polonia, libros con grabados preciosos, el tocadisco portátil, etc. El niño se siente frente a estos objetos cuya utilidad desconoce, como el bárbaro frente a los productos enigmáticos de una civilización que no es la suya. Y como a pesar de su ignorancia y su sinrazón, él representa la fuerza, la supervivencia, es decir, el porvenir, los destruye. Destruye los signos de una cultura ya para él caduca, porque sabe que podrá reemplazarlos, puesto él encarna potencialmente una nueva cultura. Observando jugar a los niños en el parquecito de la Rue de la Procession, su edad oscila entre 1 y 3 años. A esta edad se amontonan, pero no se comunican. Les interesa la vecindad y a menudo el espectáculo, pero no el contacto directo. Cada cual en el fondo sigue tan solo como en el cuarto de su casa, pero refractados en múltiples espejos. Llegan incluso a rozarse la mano, a intercambiar sus baldes intercambiables, pero prácticamente sin hablar, sin dar nada de sí ni decir nada, aparte de un objeto como un balde que, en este caso, es un objeto neutro. Y en las bancas del jardín, en torno a la poza de arena, los viejos, solos también. Sobre todo se ven jubilados y tullidos, bastón y boina, callados, mirando sin ver el fil de su infancia que retosa a los pies y trata de retenerlos, al menos por el recuerdo a la vida. Solo cabe sacar una conclusión. La soledad de los niños prefigura la de los viejos. Los parquecitos como el de la Rue de la Procession se han
hecho para ambos. Que se reúnan el cabo con el rabo. Así se juega de niño solo. Así se toma el sol en la vejez, solo. Entre ambas edades, el interregno poblado por el amor o la amistad, el único cálido, soportable, entre dos extremos de abandono. Este es bellísimo, el 36. Dentro de algunos años alcanzaré la edad de mi padre y unos años después superaré su edad. Es decir, seré mayor que él y más tarde aún podré considerarlo como si fuese mi hijo. Por lo general, todo hijo termina por alcanzar la edad de su padre o por rebasarla y entonces se convierte en el padre de su padre. Solo así entonces podrá juzgarlo con la indulgencia que da el ser mayor, comprenderlo mejor y perdonarle todos sus defectos. Solo así, además, se alcanza la verdadera mayoría de edad, la que extirpa toda opresión, así sea imaginaria, la que concede la total libertad. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio con este texto que sigue a continuación, el texto número 40. Así que anótenlo porque cuando busquen el PDF, vamos a trabajar con este texto. El texto 40 dice: es necesario dotar a todo niño de una casa. Un lugar que, aún perdido, pueda más tarde servirle de refugio y recorrer con la imaginación buscando su alcoba, sus juegos, sus fantasmas. Una casa. Ya sea que se deja, se destruye, se pierde, se vende, se abandona. Pero al niño hay que dársela porque no olvidará nada de ella. Nada será desperdicio. Su memoria conservará el color de sus muros, el aire de sus ventanas, las manchas del cielo raso y hasta la figura escondida en las venas de mármol de la chimenea. Todo para él será atesoramiento. Más tarde no importa. Uno se acostumbra a ser transeúnte y la casa se convierte en posada. Pero para el niño la casa es su mundo, el mundo. Niño extranjero, sin casa. En casas de paso, de paseo, de pasaje, de pasajero, que no dejarán en él más que imágenes evanescentes de muebles innobles y muros insensatos. ¿Dónde buscará su niñez en medio de tanto trajín y tanto extravío? La casa, en cambio, la verdadera, es el lugar donde uno transcurre y se transforma en el marco de la tentación, del ensueño, de la fantasía, de la depredación, del hallazgo y del deslumbramiento. Lo que seremos está allí, en su configuración y sus objetos. Nada en el mundo abierto y andarín podrá reemplazar al espacio cerrado de nuestra infancia, donde algo ocurrió que nos hizo diferentes y que aún perdura y que podemos rescatar cuando recordamos aquel lugar de nuestra casa. Bueno, ¿qué les ha parecido los textos de Julio Ramón Ribeiro? Son muy interesantes porque además siempre toca esta parte de la infancia que, por ejemplo, en el que acabas de leer, es verdad, los niños se quedan con todo ese mundo de detalles de una casa y hace ese llamado como que a los niños que no lo tienen, pues es un texto de una alta sensibilidad. Y bueno, y el que leíste anteriormente también, de verdad, lo hace muy bien. Bueno, el ejercicio
es intentar configurar un texto en prosa, en este caso, donde trabajemos con lo sutil de nuestra infancia. Intentemos recordar el patio de nuestra casa, intentemos recordar algún lugar de nuestra habitación, un sitio que atesoremos en nuestro más profundo corazón y que podamos traslucirlo, que podamos mostrarlo en un texto poético. ¿Cómo comunicar un recuerdo? ¿Cómo a través de la memoria podemos nosotros generar una sensación, un hecho poético? ¿Alguna duda? ¿Aló? Aló. Mira, yo no tengo dudas sobre el ejercicio. Lo que quiero preguntarte es si el próximo domingo, que ya es Navidad, o luego de Navidad vamos a terminar, a hacer la clase, ¿o no? 26, 27, sí, no hay problema. Yo no, Okay. si ustedes tienen problemas, me lo pueden comunicar. No, yo no tengo problema, no sé, los compañeros. Yo tampoco tengo problemas. No, yo tampoco. Ah, estamos listos, pues. Estaremos. Vamos a escuchar un fragmento donde habla Julio Ramón Ribeiro, para que lo vean. Es de verdad un personaje. Unos meses antes de su muerte, Julio Ramón Ribeiro ganó en México el premio Juan Rulfo, uno de los más importantes reconocimientos de su trayectoria literaria. Durante mucho tiempo habíamos intentado una entrevista hasta que tal vez, debido a ese premio, nos dijo sorpresivamente que sí. Y este es nuestro homenaje a uno de nuestros más ilustres escritores. Desde Los gallinazos sin plumas hasta La tentación del fracaso, don Julio Ramón Ribeiro ha cimentado una obra que ha merecido este premio y que ha ratificado todos los conceptos que siempre ha merecido su obra. Que este premio lo único que será, o una de las pocas cosas que hará, es mejorar su autoestima, porque esa poca autoestima, a pesar de que siempre la crítica, los lectores la han tratado muy bien. Bueno, esa es una cuestión de apreciación personal, ¿no? Yo creo que un escritor debe sentirse siempre un poco insatisfecho. De otro modo, dejaría de escribir, porque ya creería que ha culminado, ¿no?, su carrera, ¿no?, con alguna obra maestra. De modo que siempre he considerado yo que lo que he hecho es inferior a lo que podría realmente hacer. Por eso es que hablo de que este premio aumenta mi autoestima, es la propia valoración que yo tengo de mí mismo. Señor Ribeiro, por medio de su obra se podría delinear una figura ideal de Ribeiro. Solitario, escéptico, depresivo, pero también buen vino, buena música. ¿Cuál es el verdadero rostro de Julio Ramón Ribeiro? Bueno, en realidad uno contiene muchas personalidades, ¿no? Es un error pensar que una persona es de una sola manera, ¿no? Nosotros contenemos dentro de nosotros varios yos, y estos se manifiestan de acuerdo al contacto y a las diferentes personas con las cuales uno trata. Yo puedo ser huraño con unos, ¿no?, comunicativo con otros, simpático con unos, antipático con otros, por momentos depresivo, por momentos alegre. Es cuestión de la relación que tenemos con las demás personas. Bueno, yo creo que Julio Ramón fue sobre todo y antes que nada un cuentista, ¿no? De esto tuvo ciertas consecuencias. El auge de la literatura latinoamericana, el llamado boom, era un movimiento de novelistas, con lo cual él quedó injustamente postergado. Justamente ahora que estuve en Madrid, hace un par de meses, ¿no?, un homenaje que se me hizo, leí un cuento en el cual el personaje principal era un
español que conocí en el año 52 y que el cuento lo trato más o menos un poco despectivamente. Y en medio de mi lectura del cuento se levanta un tipo del auditorio, se acerca a mí y era este español que yo había descrito, ¿no? Y que reaparecía 40 años más tarde, ¿no? Saliendo de un cuento mío, ¿no? A la realidad. Pero naturalmente que no sé si habría leído no el cuento, pero me reconoció y me trató con mucha simpatía. ¿Cuáles fueron las corrientes que predominaron en sus lecturas? O en todo caso, ¿qué obras y qué autores han contribuido más a su formación intelectual? Esto lo saqué de Proust. Bueno, sí, hay cantidades de autores, de los autores que leí en Francia, ¿no? Que eran generalmente autores que escribían novelas de aventuras, tipo Alejandro Dumas, Julio Verne, Salgari, todas esas lecturas de adolescencia, ¿no? Que siempre marcan mucho, ¿no? Porque en esa época somos más sensibles a las lecturas, que nos graban con más intensidad. Luego ya autores un poco más serios, sobre todo los autores franceses, que eran los que leí en la biblioteca de mi padre, ¿no? Que eran los autores franceses del siglo pasado, ¿no? Desde Stendhal, Balzac, Flaubert, Maupassant, etc. Y luego también, posteriormente, los escritores ya que han marcado la literatura del siglo XX, ¿no? Digamos Kafka, Joyce, Proust, Faulkner, autores que leí ya cuando era mayor y de consecuencia he apreciado y me han impresionado, ¿no? Y los sigo admirando, pero que ya no influyeron sobre mí como influyeron los autores que había leído en mi juventud o en mi adolescencia. ¿Y la música? Bueno, la música me ha acompañado también desde que era niño, ¿no? Yo soy muy aficionado a la música, en una época la música clásica solamente. Yo iba a los conciertos del Teatro Municipal desde que tenía 15 años, no me perdía uno solo. ¿No? Iba hasta a escuchar los ensayos de la Sinfónica en la época. Y después en el Campo de Marte, y luego escuchaba en la radio, había una radio que se llamaba Selecta, escuchaba durante horas, ¿no? Los programas de música selecta y anotaba en un cuaderno lo que iba escuchando, ¿no? Y después, poco a poco, me di cuenta de que tuve una concepción un poco más amplia de la cultura, en el sentido de que no hay tanta diferencia en realidad entre la música culta y el otro tipo de música, ¿no? Todo es un continuum, ¿no? Uno puede ir, ¿no? Y apreciar desde un tango, ¿no? De la época de Gardel o de Gardel, ¿no? Hasta, no sé, hasta un malva criollo o un bolero, ¿no? Y hasta la música barroca o qué sé yo, la música más difícil, ¿no? Dice usted que para escribir necesita el cigarrillo porque escribir es un placer complementario al arte de fumar, de un buen vino, de música, de su sillón y una ventana grande a la calle. Así no escribía en los comienzos en París, cuando los Gainazos sin plumas, por ejemplo, ¿no? Sí, la situación era un poco diferente, ¿eh? Bueno, faltaba el buen vino, el cigarrillo sí existía, la ventana a la calle muchas veces me faltó, es cierto, y algún otro ingrediente, la música también me faltaba, pero yo no puedo adaptar a toda situación, ¿eh? Yo puedo escribir tanto con todos esos ingredientes, ¿no? que han mencionado, pero también puedo escribir a mano sobre un cuaderno solo y absolutamente sin ningún decorado especial, ¿no? Es cuestión de adaptación solamente. ¿Y no le ha sido difícil adaptarse a la computadora? Al comienzo un poco, ¿eh? Porque esa relación física que yo tenía primero con la pluma y el papel, ¿no? Y luego la relación que tenía con la máquina de escribir, ¿no? El ruido que hace el tecleo, las correcciones que uno tiene que hacer a cada rato, ¿no? En el papel. Todo eso formaba parte del acto de la creación. Pero luego, cuando me puse a trabajar en una computadora, después de algunos contratiempos iniciales, ya en este momento puedo decir que la domino, ¿no? No completamente, porque a veces se me desaparecen, ¿no? Textos, eso me ha ocurrido con bastante frecuencia por un error de manipulación, se me va varias páginas que he escrito. Pero yo creo que es un buen instrumento de trabajo, ¿no? Que facilita mucho, que ahorra una serie de esfuerzos
y que puede incluso ser inspirador, ¿no? ¿Cómo siente? ¿Qué significa este premio Juan Rulfo? Bueno, ya han pasado ya 10 días que lo recibí, o sea, he tenido tiempo un poco más de reflexionar un poco, ¿no?, sobre esta distinción. Y bueno, en el fondo yo sigo estando contento y satisfecho naturalmente con este premio, y creo que es una recompensa muy importante para mí, estimulante. Eso por un lado, ¿no? Pero también por otro lado que el hecho de ganar un premio de esta repercusión crea una serie de obligaciones, compromisos, responsabilidades, que es el aspecto negativo del asunto. Al punto que a veces me interrogo si no hubiera sido mejor no presentarme candidatura y no haber ganado este premio, ¿no?, para estar mucho más tranquilo, ¿no?, y sin ninguna obligación, llevando mi vida absolutamente independiente y reposada de antes del premio. Porque he tenido en estos días una cantidad de entrevistas, visitas, llamadas telefónicas de diferentes partes de América Latina, de España, que me han dejado realmente agobiado, ¿verdad? ¿Pero te digno es un masaje a la vanidad? Sería un masaje a la vanidad si yo tuviera vanidad, pero no tengo ninguna. Ninguna. Quizá mi vanidad vaya por otros terrenos que no sean los literarios. ¿Por dónde? Eso no te lo voy a decir. Bien, de todos modos le agradezco mucho por la deferencia de esta entrevista. Siempre habíamos sabido de su... Es un doble reconocimiento por... Bueno, ¿qué les ha parecido? Vamos a entornar un último tema que en este caso quiero que ustedes se lo piensen, que escriban también para la semana que viene un pequeño texto sobre los motivos, y esto van a ser unos versos. Tenemos un texto en prosa que es la casa de infancia, el objeto de la infancia, que van a intentar capturar un recuerdo y traerlo con una forma sublime, sublimándolo. Y otro punto es que vamos a crear como una especie de decálogo, una especie de poema en 10 versos, de 10 a 14 versos. No pueden ser menos de 10 ni pueden ser más de 14 versos, en los que cada uno de esos versos sea una especie de enunciado poético, por favor, no explicativo, sino intentemos crear metáforas en cada uno de los versos, explicando lo que significa para ustedes escribir, el por qué escribir, el modus, el ars poético de su escritura. Para eso les voy a enviar en el transcurso de la semana algunos poemas de ars poética de otros creadores, para que ustedes puedan inspirarse y darse cuenta de, bueno, de por qué escriben algunos y puedan generar esa guiatura personal de por qué escribir. Si tienen alguna pregunta antes de finalizar la sesión, estoy abierto a responderla. ¿No hay preguntas? Entonces, Yo tampoco. perfecto. Está todo claro porque es una parte en prosa que es lo sutil relacionado con la infancia y mostrar los recuerdos, ¿verdad? Y lo otro es de 10 a 14 versos que tiene que ver con escribir, como un decálogo, ¿cierto? Correcto. Bueno, Ok. muchachos, estamos en línea. Les envié al grupo varias cosas. Les envié mi libro, Autolegías, para que lo lean completo, si lo quieren leer, claro. Y agradezco los comentarios para el que quiera comentarlo. Les envié Prosas Apátridas y quedo pendiente de hacer una selección de textos de artes poéticas de diferentes escritores para que ustedes puedan
bueno, entrar en contacto con eso. Agradezco mucho que hayan compartido conmigo esta mañana y nos vemos el próximo domingo. Feliz Navidad, profesor. Amén.